Les daba la bienvenida hace un rato. Nosotros estamos en la Sociedad Peruana de Marketing desarrollando estas videoconferencias llamadas Conexión SPM a raíz de los tiempos del COVID. En esta oportunidad tenemos esta videoconferencia al servicio, el marketing al servicio de la gastronomía. Y la idea de esta reunión, primero darles la bienvenida a ustedes, a la cantidad de conectados que tenemos, agradecemos mucho el interés. La idea de esta reunión es entender a partir del avance de la pandemia causada por el COVID-19, que está poniendo en riesgo la salud y también la sostenibilidad de muchas empresas en el mundo, y particularmente lo que nos interesa es en nuestro país. Estamos entendiendo que uno de los sectores más afectados es el sector de restaurantes y bares, que están enfrentando la realidad de tener sus mesas vacías y sus cocinas paralizadas desde que ha empezado el estado de emergencia. Y la verdad es que no tenemos ninguna certeza de cuándo van a volver a atender nuevamente a los comensales, que muchos de los cuales, o todos, estamos extrañando los ricos sabores que nos puedan brindar. Tenemos detrás de esta gestión a miles de emprendedores gastronómicos y millones de peruanos que dependen económicamente de esta actividad y que hoy día están viviendo una enorme incertidumbre. En esta línea, para apoyar a este sector, la Sociedad Peruana de Marketing estaba buscando destacar las iniciativas y de alguna manera generar discusión para desarrollar herramientas que permitan respaldar y encontrar alternativas para esta economía que gira alrededor de estos restaurantes en este momento tan crítico. Esta es una videoconferencia, conversatorio, que ha buscado traer para ustedes a tres puntos de vista: el punto de vista del empresario, el punto de vista del proveedor y el consultor, que a su vez vamos a buscar encontrar esta perspectiva 360. En nuestro primer invitado en esa línea, en empresario, tenemos al conocido Cristian Bravo. Él es chef del restaurante Fuego y empresario gastronómico. Para resumir y pasar rápidamente a la conversación, él ha abierto ya 5 discotecas y 6 restaurantes a lo largo de su iniciativa. Por favor, agradeceremos apagar sus micrófonos y sus cámaras para poder asegurar que más personas se conecten. El siguiente invitado es Rolando Arellano. Rolando es presidente de la Sociedad Peruana de Marketing y gerente general de Arellano Consultoría. Cristian Bravo, y nuestro último invitado es Diego Devoto, que es el director de Cusqueña en Bacus ABI. Diego es director de marcas premium en Bacus, con más de 12 años de experiencia en marketing. La mecánica de esta reunión va a ser 3 preguntas que vamos a lanzar a cada uno de los invitados, y vamos a empezar por Cristian. Buenos días. Hola, querida Mayra. ¿Tú crees que los restaurantes estaban preparados para enfrentar una situación como esta? Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos la invitación, a la Sociedad Peruana de Marketing, a Rolando, a Diego, a las personas que están incorporando en esta reunión, y gracias por darme la oportunidad de poder apoyar también con mis opiniones al respecto. Y me voy a poner, antes de responderla específicamente, me voy a poner un poco en la onda metafísica. No sé si se fue la conexión. ¿Me están escuchando todavía? Algo cambió ahí en la pantalla. Sí, por favor. Necesitamos que apaguen sus cámaras y dejemos libertad al expositor. Gracias. Bueno, me iba a poner antes de responder la pregunta en la onda un poco metafísica, porque lo que nos está pasando de alguna manera es una oportunidad también para un gran cambio, ¿no? De reinventarnos. Y lo que decía Michael Beckwith, decía que nosotros estamos acostumbrados a superar un problema o momentos difíciles en la vida, y aprendemos enfrentando el dolor, y a eso le llaman los momentos Kensho. Hay momentos de iluminación que nos pasan de manera espontánea, que le llaman los momentos Satori. Este momento es un momento Kensho para toda la humanidad, y de alguna manera, no solamente en el rubro
de la gastronomía, en la hotelería, en todos los niveles estamos afrontando una crisis. Y respondiéndote tu pregunta, no estábamos preparados, ni siquiera estoy seguro que Agatha Liz, como decían, tenía idea de que esto iba a pasar, ¿no? Nadie tenía idea de esto que estamos viviendo y tampoco tenemos idea de lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque como de alguna manera los negocios están muchos marchando, otros estaban por empezar, otros estaban ya consolidados, de cualquier forma para todos los negocios gastronómicos es el mismo impacto, empezar de cero y además con nuevas medidas que no conocemos todavía porque se van a armar nuevos protocolos, pero es momento de reinventarse. O sea, hay negocios que definitivamente no estaban preparados ni siquiera para el cambio de delivery, ¿no? Estamos hablando de negocios gastronómicos de oferta que se basaba más en la experiencia, en restaurantes de nivel, como por ejemplo, para citar algunos ejemplos, vamos a hablar, por ejemplo, en el mundo del bar, Carnaval, que es un excelente bar reconocido. Estoy seguro que no tenían en la mente pensado hacer delivery de cócteles, y Micha de Maido o Gastón o Virgilio no se les habría pasado por la mente hacer un formato de delivery, pero muchos de ellos van a tener que reinventarse y adaptarse a este cambio, porque es lo que toca hacer, ¿no? Y también ser un poco más eficientes, vivir un poco más unidos ahora y empáticos, porque esta oportunidad que tenemos, que si bien mucha gente dice es un tiempo que estaba perdido, no se dan cuenta que es un tiempo súper fuerte ganado, ¿no? Para reinventarse, para analizar, para pensar. Definitivamente económicamente estamos golpeados, pero hay que pensar que estamos teniendo un tiempo de calidad también que habíamos perdido y que tiene mucho valor, que es estar cerca de la familia y estar cerca de los que más queremos, ¿no? Y felizmente tenemos el apoyo del amor y la amistad. Así que básicamente no estábamos preparados, es un momento duro, pero de resiliencia y que unidos vamos a tener que salir, y también con iniciativas como las que tiene Diego, ¿no? Que propone para ahí los recursos que tienen empresas como Bacus, Ambev y específicamente en la línea que él maneja de Cusqueña, estar haciendo un apoyo a la empresa gastronómica. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Interesante, dentro de todo, una perspectiva optimista y de mucha empatía con tu propia realidad familiar y también con el negocio. Efectivamente. Rolando, ¿qué otros stakeholders consideras tú que van a jugar un papel importante en la recuperación de esta industria, aparte de los propios restaurantes? ¿Qué piensas? Hola a todos, gracias por la invitación. Mira, creo que es un tema y una pregunta muy relevante que pocos se han hecho. Mi experiencia en el mundo de la gastronomía, digamos, remonta de hace muchos años apoyando a Pega en el despegar del rubro y lo que llegó a ser reconocido Perú como un gran destino de culinario. Todo eso parte de un entendimiento de cuál es el ecosistema que existe en la gastronomía y donde lo que estamos conversando ahorita, que son los restaurantes, en realidad es solo la punta del iceberg de un ecosistema muy, muy grande que parte de los miles de campesinos que cosechan todos los días, todos los años, para ser los grandes proveedores de esos insumos de primera calidad para lograr la comida que tenemos hoy, que pasa por todos los transportistas, por todos los que procesan estos productos en la cadena intermedia, que para poder permitirle a los restaurantes operar y sin dejar de lado a todo el personal contratado, mozos, cocineros, lavadores de platos, personal de limpieza. En realidad es un ecosistema muy, muy grande que se está viendo afectado por esta crisis. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque es una gran cadena de valor donde tenemos que apoyarnos todos para salir de esta crisis. Es decir, el tema de los restaurantes no es solo un problema de que los chefs tienen que ingeniárselas para resolver y salir adelante. Es donde toda la cadena productiva tiene que darse un apoyo para ver cómo subsisten o se ayudan a ayudarse a ellos mismos dentro de todo el proceso, ¿no? Seguramente hay algunos hoy en día que en el periodo de crisis simplemente, por ejemplo, los campesinos han bajado sus ventas porque los restaurantes no les están comprando, pero siguen vendiendo a los hogares. Entonces pueden encontrarse en una mejor situación
para apoyar a quienes hoy en día, por ejemplo, restaurantes que no pueden operar de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque esto va a implicar, o el resolver este reto, esta situación que están viviendo los restaurantes, el rediseño de la nueva solución de lo que será la experiencia de la cocina o de la gastronomía pasada esta crisis, debe articularse desde los diferentes actores y cómo entre ellos se ayudan para salir adelante ante este contexto. Ahí, solo cerrando, ¿no? ¿Por qué tocamos este tema y por qué les hago este comentario de la cadena de valor dentro de la sociedad peruana de marketing? Porque la definición de marketing mucho se enfoca en entender al consumidor y entender al proveedor del servicio. En este caso, entender al comensal y entender al restaurante y cómo generamos un ciclo virtuoso entre ellos y en este caso, cómo generamos un nuevo círculo para que esa relación se siga manteniendo posterior a la crisis. Pero cuando hablamos de un ecosistema más grande, ya entramos a también hablar de marketing de negocio a negocio. Es decir, todos los eslabones de la cadena deben entenderse entre ellos, conocerse entre ellos, saber cuál es la necesidad particular o el dolor que están sufriendo en esta época de crisis para poder generar soluciones que permitan que ninguno de esos eslabones se rompa o si alguno está a punto de romperse, ayudarlo a que resista a que pase esta situación. Bien, gracias, Rolando. Sí, me parece muy interesante considerar al resto de stakeholders, que es mucho más amplio de lo que hemos visto. La oportunidad además de mapearlos, podría generar un espacio para la solidaridad y como tú dices, fortalecer las relaciones en un nivel diferente inclusive, ¿no? Diego, ¿cuáles creen ustedes son los principales cambios o tendencias que se van a dar en los servicios relacionados con la gastronomía? Diego. Agradecerles una vez más, me sumo al agradecimiento de Cristian y de Rolando también hacia ti y hacia todas las personas que se han conectado a la llamada. Creo que en línea con lo que han estado comentando tanto Rolando como Cristian, esta pandemia ha demostrado, creo sin lugar a equivocaciones, que todo puede cambiar de un día para otro. Y eso es algo que normalmente nosotros conversamos en sesiones de trabajo, en planes de negocio, cuando miramos qué vamos a hacer de aquí al siguiente año, el plan a 3 años y cómo va a estar el pipeline de innovación. Realmente lo conversamos, pero creo que nunca interiorizamos que realmente hoy, en esta sociedad, el contexto puede cambiar de un día al otro. Y esta pandemia lo está demostrando. En términos de cuáles serían los principales cambios o tendencias que podríamos ver, la verdad es que espero que Cristian me pueda complementar con algunas de sus miradas también acerca de hacia dónde podría moverse la industria, pero nosotros estamos viendo desde la empresa, digamos, ¿no? Viendo los movimientos que podrían ocurrir. Estamos viendo una coyuntura que sin duda va a modificar comportamientos del consumidor, va a modificar los hábitos mediante los cuales no solamente compramos o consumimos comida, sino que hábitos en cómo nos socializamos, cómo nos reunimos, cómo eventualmente podríamos pasar a saludarnos y ese tipo de cosas. Con lo cual, creo que como profesionales y como personas también, estamos obligados a adaptarnos lo más rápido posible a esta nueva normalidad o a esto new normal que vamos a tener en los siguientes meses y también en los siguientes años. Y los cambios que veremos seguramente variarán de país a país, dependiendo de la realidad, de qué tan avanzado o no esté cierta industria o cierto desarrollo en cierta categoría u otra. Pero creo que podemos anticipar la llegada de ciertas tendencias que ya estamos viendo en otros países y que sin duda vamos a ver reflejados aquí en el medio local. La primera es lo que Cristian ya estaba diciendo, es una expansión a todo nivel del delivery y de alguna manera la aparición del takeaway como en el ejemplo puntual de hacia los restaurantes, ¿no? En cómo los restaurantes van a operar con estos dark kitchens o cómo aliarse con diferentes jugadores dentro de la cadena de valor
creo que el momento en el que la cuarentena termine va a generar en todos nosotros una tensión que encuentro casi paradójica, ya que durante la cuarentena nosotros, claramente la mayoría de consumidores y nosotros todos en general tenemos ansiedad por salir, pero una vez que estemos libres de estas restricciones, salir es lo que nos va a generar ansiedad. Entonces, es en ese contexto, más allá de lo que dure o no la cuarentena y las medidas que eventualmente tome el gobierno, los takeaways, el para llevar, el negocio del delivery va a ser una pieza clave en la reinvención del modelo de negocio de los restaurantes y van a ofrecer cada vez más salidas apropiadas a cada tipo de comida. Esto podría cambiar además los procesos en los restaurantes mismos, de cómo ellos miran la producción de la comida, o por poner algún ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Si alguien tiene un negocio en el que hace ceviches, claramente no puede pensar en que el ceviche va a ir en un contenedor preparado, listo para el delivery, porque lo que va a llegar es un producto no en sus óptimas condiciones, con lo cual esto va a generar unos cambios que vamos a ver a todo nivel en el proceso productivo de los restaurantes de cara a sus coordinaciones internas. Otra tendencia que viene apalancada con las ocasiones de consumo y cómo vamos a ver un shift entre ocasiones de consumo es la revaloración en la ocasión en casa. Viene muy apalancada de lo primero. La cocina de nuestras casas sin duda va a tener una importancia que no se le daba hace mucho tiempo. Yo he escuchado muchísimo y además no solamente en social listening y en estudios al consumidor, sino en nuestros propios círculos, muchos comentarios sobre hace mucho tiempo no nos sentábamos en la misma mesa, hace mucho tiempo no nos juntábamos todos a la hora del almuerzo o la comida, con lo cual las cocinas de las casas y las mesas de las casas van a cobrar una importancia que no veíamos hace mucho tiempo. Y esto puede generar ideas de, como también decía Cristian, mejorar la experiencia de consumo generando valor agregado a cómo llega la preparación de la comida en la forma que fuese a la casa, la personalización de diferentes tipos de oferta que podríamos tener. Inclusive, una tendencia que podría manifestarse es el do it yourself y que los restaurantes nos propongan entregarnos los insumos o partes ya precocidas para que yo termine de hacer la preparación en casa. Inclusive, ¿por qué no pensar en sesiones en vivo con nuestro chef favorito y un grupo reducido de amigos, o que la cocina del restaurante se movilice hacia la casa? Entonces, la ocasión de consumo en casa va a haber una repotenciación en los siguientes meses y algo que yo creo que va a venir a quedarse. Y finalmente, algo que estamos viendo en algunos mercados de diferentes partes del mundo y que en Perú ha tardado un poco, pero que viene apareciendo, es esta tendencia, pero ahora mucho más masiva, de comida más saludable. Y comida más saludable no solamente enfocada en términos de ensaladas o cosas muy light, sino que generalmente esta situación de acercar más la comida a la casa podría llevar a tener mayor conciencia sobre lo que estamos comiendo, qué ingredientes van en la preparación que estamos comiendo, y esto podría verse en un mayor detalle o atención en cómo yo preparo mi comida y finalmente qué es lo que como, ¿no? Así que podríamos ver un incremento en la demanda por productos u ofertas más saludables, o que tengan una cocción con menos grasas, por poner algún ejemplo, ¿no? Pero sin duda vamos a ver una serie de cambios. Estas son simplemente algunas de las tendencias que hemos podido tener acceso mediante investigaciones de mercado, pero creo que vamos a ver varios cambios en cómo es nuestra experiencia alrededor de la comida. Muy bien, Diego, muchas gracias. Sí, efectivamente, sintetizas los cambios desde cómo vamos a comprar, desde cómo vamos a socializarnos, desde cómo vamos a llevar la comida a la casa, y me parece súper importante esta desde la perspectiva de oportunidad, el saber que hay nuevas tipos de comida que antes no teníamos y que habíamos perdido un poco nosotros de qué comíamos, ¿no? O porque lo comíamos preparado, o porque no habíamos preparado una receta o cocinado, o estar cerca de estas cocinas hace tanto tiempo. Entonces, creo que es importante lo que tú señalas. Volvemos ahora con Cristian. Siguiente pregunta, Cristian. ¿De qué manera pueden los emprendedores o empresarios asegurar este tema tan crítico que es
la cadena de pago de la cual dependen ustedes, los trabajadores y los proveedores. Me gustaría que nos comentes qué pueden hacer ustedes y en todo caso, qué plantean también, qué alternativas de solución han pensado. Supongo que ya han tenido conversaciones gremiales. ¿Qué es lo que están pensando? Bueno, complementando un poco lo que mencionaba Diego, un poco breve nada más, de hecho vamos a crear nuevas tendencias y se van a descubrir nuevos métodos de trabajo, nuevos negocios y también mucho más eficiencia, que eso es lo que estamos viendo ahora en esta conexión que tenemos. Incluso estamos descubriendo otra manera de comunicarnos y otra manera también en la que todos los negocios gastronómicos vamos a tener que ser mucho más eficientes para lograr precisamente lo que mencionabas, el tema de la parte económica que tenemos que cuidar aún más. Respondiendo a la pregunta, los negocios gastronómicos por lo general tienen una recuperación mediana por medio de 3 años. Una inversión que consideramos más allá de la remodelación del local, la preoperación, la compra de insumos, la compra de equipamiento, el pago de planilla y un colchón de por lo menos 4 meses porque tú recién estás empezando como para tener el pago de todos estos gastos. Eso es lo que normalmente ocurre en un negocio gastronómico promedio. Ahora, hay muchos restaurantes que pueden haber ya recuperado eso, pero muchos se encuentran en el periodo de ni siquiera los 3 años. Algunos de ellos están por empezar, incluso el mío, el nuevo proyecto de Llama Fuego, estaba por empezar la Marcha Blanca precisamente cuando ocurrió esto, ¿no? Y bueno, lo que pasa que para poder tener un negocio de este estilo, tú tienes que de alguna manera, aparte de haber visualizado la inversión general, tener un colchoncito preoperativo para, digamos, 4 meses, más o menos. Muchos negocios ya estaban caminando, entonces no sé si todos tenían ese colchoncito, muchos definitivamente no lo tienen porque viven del día a día y hay diferentes magnitudes y niveles de negocio en este caso, en la parte gastronómica. Entonces, y nadie se esperaba esto. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que de alguna manera afrontar la situación haciendo un balance y equilibrio, un sacrificio en ambas partes. Tanto la empresa como los trabajadores de alguna manera van a tener que quedar en una especie de etapa transitoria hasta que esto se habilite, porque los sueldos se tienen que seguir pagando de alguna manera, todos tienen que subsistir, pero las empresas no tienen cómo generar el dinero para pagarles. Entonces, estamos viendo la manera de que cada empresa, de alguna manera, busque un crédito que pueda permitir salir de esta brecha lo más pronto posible y que se vaya tapando este hueco o este forado que se va a formar. Yo cuando al principio hablaba sobre el Kensho y Satori, que me había puesto un poquito metafísico, y es que la verdad no nos hemos puesto a pensar que existe algo como que nos está pasando a todos, que es como una especie de destrucción, llamémosla así, pero armoniosa, porque de alguna manera todos vamos a redirigir nuestra vida o nuestros esfuerzos para reinventarnos o para tomar el rumbo correcto. En ese sentido, tengo que confesar que yo he vivido una etapa muy dura también en el mundo, el mundo empresarial, y me golpeó bastante hace 4 años. Yo logré recuperarme, pero una cosa sui generis, ¿no? Porque en mi caso, Bravo Resto Bar, por ejemplo, el anterior restaurante que teníamos 13 años, Bravo, de la noche a la mañana, sufrió un golpe que bajó sus ventas a un 90%. Y 90% de punto de equilibrio. Es decir, vendíamos 100 y el siguiente mes vendimos 10. Ese 90 que faltaba para cubrir todos los gastos generales y pagar la planilla, se lo tenía, iba directamente impactado en el único socio que existía en Bravo, que era yo. En este caso, estoy contando un poco la experiencia personal, pero hay empresas que tienen un grupo de accionistas y hay otras que son, un empresario es el único que es responsable de esto. Tenía 2 caminos. Cuando ocurrió esto tenía 2 caminos, o podía cerrar el negocio o podía mantenerme luchando por las 56 familias que dependían de alguna manera de este negocio y dependían de mí. Yo tomé la opción un poquito más dura, más difícil, y me mantuve luchando, utilizando los recursos que tenía. De alguna manera,
a nivel personal yo me financié, pero para poder cumplir con todos los gastos que se podían cubrir. Muchos proveedores también me ayudaron para mantener un crédito, y definitivamente hubo un gran apoyo de los amigos y clientes del restaurante, pero sobre todo de la gente del restaurante. Es importante que el equipo humano, que la familia del restaurante, todos los trabajadores, hicieron todo lo posible para mantener este barco a flote, y duró más o menos un año la recuperación. O sea que después de ese 10 que hacíamos, subimos a 20, 25, 30, paulatinamente, hasta que llegamos a establecernos en un año. Fue una vaina muy dura, que no se la deseo a nadie, pero de alguna manera, esta, llamémosle destrucción armoniosa, me preparó a mí de alguna manera resiliente para cualquier cosa, ¿no? Como yo le decía a algunas personas, después tú ya eres injodible. O sea, ya todos, en este momento, no solamente yo, todos los que estamos ahorita conectados, somos injodibles, porque estamos pasando la crisis más dura que podría pasar. Después de esto, ¿qué nos puede ocurrir? Entonces, superando esto, pues entonces ahora con mayor ánimo podemos llegar a visualizar una solución. No es que sea mañana la solución, porque definitivamente tenemos que esperar a que esto tome equilibrio. No se sabe cuándo vamos a regresar a trabajar, pero evidentemente los primeros puntos de la cadena gastronómica se van a reactivar, como bien decía Diego, en la parte del delivery. Pero ese no es el futuro. Definitivamente tenemos que ver nuevas tendencias y nuevos servicios. Entonces, dando un poco respuesta a tu pregunta, cada quien va a tener que tomar una solución empresarial a esta crisis económica que se viene, muchos tomando un poco de sus recursos personales o apoyándose en créditos para paliar este momento, ¿no? Que no sabemos si la curva de mejora va a ser una B, una W, una L, pero lo que fuese, de alguna manera, esto yo lo veo que va a tirar hasta restablecerse en noviembre. Yo no tengo la bola mágica, pero calculo que todo va a aguantarse muchísimo, ¿no? Así que tengamos fe y no perdamos un poco la esperanza. Y sobre todo, como equipo, como peruanos, como un equipo de la misma camiseta, pues tenemos que apoyarnos no solamente en la parte gastronómica, sino también en la parte de turismo, que ha sido muy, muy afectada. Y una vez que se restablezca esto, tratar de ir a hacer turismo interno y obviamente beneficiar mucho a la empresa local, a los restaurantes, al barcito de la esquina, a tu barcito de toda la vida y a tu restaurante querido, porque vamos a necesitar el apoyo de todos para poder levantar esta situación tan dura. Sí, gracias, Cristian. Efectivamente, esto, lo que tú acabas de decir, amarra con lo que comentó hace un rato Rolando, de que es el tema del ecosistema. Justamente es la oportunidad, y creo que la labor, en este caso, de empresas como AVE AVI, puede ser una oportunidad para concretar y aliviar este problema de una forma conciliada. Yo te quería hacer una pequeña repregunta, Cristian. En estos días, en estas semanas, o tal vez los últimos días, porque las medidas se van tomando, porque todos ciertamente estamos aprendiendo y el panorama va cambiando día a día, justos con todos, ¿no? ¿De quién esperarías más en este momento, o qué cosa esperarías un poco más concreto, acciones más específicas que no están pasando y que ya en este punto deberían estar sucediendo? Bueno, Moira, algo que he aprendido en mis 40 y tantos años es que no espero nada de nadie, de verdad. Y cuando uno espera algo de alguien es donde se siente defraudado. Y la mejor manera es encontrar la solución de uno mismo. Todos nos apoyamos en un culpable y definitivamente todos vamos a estar esperando el apoyo del gobierno, que está haciendo lo mejor que puede. De hecho, esperamos un apoyo económico y algún tipo de facilidad de créditos, pero creo que cada uno tiene que buscársela y determinar un nuevo rumbo, porque de alguna manera todos tenemos la capacidad de reinventarnos y encontrar soluciones. Yo voy a comentar algo y mostrando
mostrando esto que está acá. Esto es un micro, y es un micro profesional. Mucha gente no lo conoce, no sabe que mi faceta también, y gracias a esta situación que ocurrió, que les contaba, de que tuve que afrontar la manera de encontrar recursos, volví a hacer algo que yo hace tiempo no hacía, que era locuciones. Y yo tengo años haciendo locuciones, pero paré de hacer locuciones porque estaba trabajando en la cocina, me llamaban para una locución y yo no podía porque estaba en plena cocinada, entonces me dejaron de llamar. Y cuando ocurrió esto, mi esposa muy, muy inteligente me dijo, oye, ¿por qué no vuelves a hacer lo que hacías antes, que te gustaba, paralelo, para ganar un poco más de dinero? Y entonces retomé el tema de las locuciones hace 3 años, y es un ingreso que de alguna manera me ha permitido paliar algunas situaciones, ¿no? Hay que inventarse otras cosas. Yo hago la voz de Mira la Champions por ESPN, o Chiqui de Concordia, las otras botellas no juegan, o Ritmo Romántica, tu radio. Ah, eras tú. Soy yo. Y ahorita estoy grabando para Netflix un documental de Michael Jordan, que son 10 capítulos, una chambaza. Y es muy interesante también, o sea, soy feliz haciendo eso, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que el mundo no se acaba acá, para cada quien hay otras cosas que hacer en paralelo, pero lo que podemos hacer es mantenernos, número uno, unidos como gremio en toda la sociedad, mantener resiliencia, aguante y fe y paciencia, ¿no? Si uno pierde la fe y el agradecimiento diario, está fregado. Entonces, definitivamente no esperemos nada de nadie, depende más de nosotros. Esa es mi conclusión. Muy bien, gracias, Cristian. Rolando, ¿qué acciones consideras que podrían desarrollar los emprendedores para enfrentar la situación, pero ahorita, en el corto plazo? Gracias, Moira, por la pregunta. A ver, atando con lo último dicho por Cristian, primero quiero compartirles mi visión general de la vida o de las problemáticas que he enfrentado de negocio y personales, ¿no? Lo primero es que todo mal, por bien solo viene. Es decir, siempre he pensado algo. Si algo nos pasa es porque algo mejor vendrá. Y yo creo que lo que se nos viene es la gran reinvención de la gastronomía. Es decir, la gastronomía peruana ahorita tiene la oportunidad, como lo comentaba con unos amigos que son aficionados al fútbol. La verdad, yo no lo soy, pero tengo que usar este ejemplo de fútbol para que me entiendan. Yo les digo, es como que venimos jugando el partido ya hace varios años y vamos bien, pero ya estamos llegando al arco y se nos da la oportunidad de parar la pelota para repensar los últimos metros de la jugada para meter el gol en el arco. Yo creo que ahorita los buenos o los que somos apasionados de la gastronomía debemos ver este pare de 6 semanas que nos han dado como esa parada de pelota obligatoria que nos está dando el tiempo o nos permite tener ese tiempo para poderle dar una nueva dirección a nuestros negocios. Y una nueva dirección pensando en las nuevas circunstancias en las cuales vamos a tener que operar salida de esta cuarentena. Entonces, eso es muy importante y creo que el optimismo tiene que estar presente. Yo les anticipo, ¿no? Ayer terminamos un estudio y donde le preguntábamos a los consumidores en cuánto tiempo regresarías a los restaurantes y la verdad he quedado sorprendido por los resultados. Alrededor de un 53% nos ha contestado que regresará a sus restaurantes en el periodo de 1 mes, máximo 3 meses. Es decir, la experiencia gastronómica en restaurantes es una parte fundamental de los peruanos. Y ahí parte el gran reto, creo que, de toda la industria gastronómica, que es volver a conectar con sus consumidores, entender cómo son y realmente cuáles son las necesidades que buscan satisfacer con nosotros. Porque yo creo que la parte del plato, de la comida rica, la parte alimenticia, es una fracción de toda la ecuación de valor que damos. Es decir, hay la experiencia en el salón, hay el buen trato del mozo, hay las recomendaciones del chef, está esa carta con miles de opciones que no se te habían ocurrido y puedes experimentar nuevas cosas y una serie de elementos, el compartir con amigos, el salir de tu casa, disfrutar nuevos ambientes, todo, son elementos que el peruano busca. Y no es que la cuarentena va a hacer que los deje de buscar, sino va a buscar un sustituto o una solución que siga cubriendo esa necesidad. Y nosotros tenemos que entender muy bien qué es lo que busca.
Ahora, dentro de ese buscar, también hay otros elementos. Se están poniendo nuevas condiciones higiénicas a la categoría. El consumidor a partir de hoy nos va a comenzar a exigir cosas que antes no nos exigía. Por ejemplo, creo yo que ahorita va a ser un no negociable la higiene. La higiene en todo el proceso productivo, desde el abastecimiento de los alimentos, la cocina, el salón, nuestros mismos mozos tienen que estar impecables, todo. Entonces, esas son cosas a entender porque son no negociables, es decir, el restaurante va a tener que implementarlo desde el momento cero. Lo segundo es el distanciamiento social, es decir, es una palabra que nos la repiten por lo menos 5 veces al día, todos los días. Entonces, es un principio que se va a tener que mantener por lo menos durante el año posterior al levantamiento de la cuarentena. Entonces, ¿cómo los restaurantes pueden dar esa percepción y seguridad de que existe distanciamiento social dentro de sus salones? Y ahí probablemente las generaciones más antiguas o los que han tenido suerte de ir a un chifita que hay ahí en Barranco, dirán probablemente hay que regresar al pasado, ¿no? Y es esos chifitas que tenían saloncitos de cortina y donde cada familia tenía su espacio privado. Es decir, probablemente es la solución del futuro, donde nuevamente puedas vivir la experiencia de restaurante dentro de un espacio de privacidad, de menor exposición a enfermedades o gérmenes, ¿no? Entonces hay todo un reinventar que se puede dar. Dentro de esa situación de entender a quién estamos atendiendo, las necesidades y todo, ahí nos tenemos que dar pie a cuestionarnos si lo que estamos haciendo hoy en día o lo que hemos venido haciendo es lo único que hemos podido venir haciendo, lo que hemos podido, es lo único que podemos seguir haciendo, sobre todo para salvar el corto plazo. En Estados Unidos ya empezó a darse, aquí en Perú ya he visto algunos casos. Y, por ejemplo, los restaurantes son unos expertos en el aprovisionamiento de sus insumos. Muchos de ellos hoy en día podrían operar por lo menos una parte de su negocio siendo un mini market especializado en su tema. Es decir, si yo soy una cevichería, podría convertirme hoy en día, que no me permiten operar como cevichería, como una mini pescadería con todos los insumos para que el ama de casa pueda hacer su ceviche en casa. Si yo soy un pizzero, pues comienzo a vender las bolas de masa, los insumos, las botellas de vino, todo lo necesario para ayudar al ama de casa a reconstruir esa experiencia en su casa. Y no estamos hablando chino, porque la cadena de abastecimiento, la experiencia para construir, y nadie va a negar que si es un aprovisionamiento alineado a tu especialidad gastronómica, probablemente vas a ser una persona de confianza donde van a querer ir a comprar. No, probablemente no levantaremos el 100% del negocio que veníamos teniendo, pero algo es algo, porque ahorita, en momento de crisis, lo que hay que buscar es subsistir y el ingreso que nos permita alcanzar el punto de equilibrio ya es una buena solución. Posterior a eso, ya podemos hablar de otras cosas para que el negocio pueda seguir creciendo y desarrollándose de manera más saludable. Muy bien, gracias Rolando. Muy interesante. Realmente lo que tenemos es que entender qué es lo que quiere nuevamente el consumidor, volver a pensar, entender desde cero y preparar lo que podamos hacer desde el momento con los insumos que tenemos. Me gustó mucho ese ejemplo de la pescadería para poder rediseñar y pensar nuevamente qué podemos hacer. Diego, hemos tenido una sobreexposición y el estar aquí ya es un ejemplo nuevo y clarísimo de lo digital. Pero ¿cómo crees que, o qué rol va a jugar la automatización y la transformación digital, específicamente la simplificación de los procesos y qué va a significar esto para el logro de una mayor eficiencia que nos permita también abonar en la subsistencia y mejora de los nuevos escenarios, próximos escenarios? Gracias, Moira. Es una muy buena pregunta. Creo que todos ya hemos sido partes de una reunión virtual con nuestros amigos y eso de cierta forma marca el terreno de lo que va a ser el futuro próximo.
Lo han dicho muy bien Rolando y Cristian, de hecho también lo dije en mi respuesta anterior, el entorno cada vez es más veloz y más cambiante, y en ese contexto que nos toca vivir cada vez más aceleradamente, la simplificación de los procesos, la agilidad, la resiliencia, que es algo que Cristian mencionaba, y la búsqueda por la eficiencia van a ser fundamentales. En términos de la pregunta puntualmente acerca de la transformación digital, bueno, esta viene tocando realmente nuestra puerta ya hace algún tiempo. Por ciertas coyunturas, por ciertas resistencias, algunas industrias, algunas compañías, algunos sectores se rehúsan un poco más o demoran más la transformación que es inminente. Y la verdad es que estas circunstancias, como las que estamos viviendo de crisis, aceleran esta adopción, también al no tener ninguna otra alternativa. Eso, un poco también tomando el ejemplo de Cristian, al final del día, pues la necesidad o la crisis es la madre de la invención, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas ante un escenario a medias, como puede ser una recesión económica o un problema puntual de un restaurante en específico o de un tipo de comida en particular, pues hay distintas respuestas que uno puede darle al negocio que no implican un cambio de modelo. Sin embargo, cuando tú te enfrentas ante una pared que no puedes avanzar y te tienes que detener forzosamente, pues te obligas a ti y a todo tu equipo a ahora sí pensar fuera de la caja y pensar soluciones que antes jamás hubiésemos considerado viables, que hoy son nuestra única fuente de mantenernos con vida, ¿no? Esta palabra es un poco dramática, este tema de mantenernos a flote y sobrevivir, pero realmente en términos prácticos pues estamos enfrentados a eso, ¿no? En ese sentido, la transformación puede resultar siendo una aliada, de hecho sería una aliada de muchos comercios y de empresas, al tratar de adelgazar lo más posible sus costos, al tratar de agilizar las respuestas que tiene en el mercado, para poder, en este caso de los restaurantes, tener la posibilidad de generar además una relación más profunda que en las circunstancias previas ya se tenía, ¿no? Hay ciertas personas que uno tiene pues su restaurante de preferencia, el bar al que más le gusta, donde hacen, donde sirven la cerveza más helada, donde sirven este trago, la manera que a mí me gusta. Con lo cual esta transformación digital nos puede ayudar a mejorar la profundidad de esas relaciones y por ende generar cierto grado de lealtad en una industria donde hay tanta oferta y tantas distintas variedades de que yo puedo probar un ceviche hecho de 15 distintas maneras, que eso es una de nuestras fortalezas como país. Al mismo tiempo, este enfoque de transformación digital nos puede traer algo de lealtad a la relación comensal-restaurante. Para complementarlo, además, este uso de data, de first party data, ¿no? de data de primera mano que yo estoy generando en esta interacción que tengo con el consumidor, esto puede llevar inclusive a generar experiencias u ofertas customizables, generando a través del canal digital una personalización nunca antes vista con la comida, generando valor para el consumidor. Y finalmente, como también decían Cristian y Rolando, incrementando la oferta que puede tener un restaurante, como estos marketplaces o como distintas soluciones que pueden ser personalizables a cada comensal. O sea, podríamos estar a puertas de una personalización a escala de la industria gastronómica si es que se adopta adecuadamente esta transformación digital. Sobre la automatización, creo que van de la mano, creo que es un facilitador para todo lo que conlleva esta transformación. Sin embargo, no considero que es algo indispensable. A veces la automatización la pensamos o nos creemos en un mundo como de Matrix, donde los robots nos van a finalmente avanzar ahí y servirnos la comida, que de hecho es realidad en algunos otros contextos y países. Sin embargo, para el Perú yo creo que más va a estar en cómo los restaurantes y el gremio gastronómico se monta en la transformación digital, que es importante recalcar que vamos a ser testigos de esto en diferentes niveles, ¿no? El primer nivel es lo que se llama la digitización, que en otras palabras es básicamente pasar del mundo análogo al digital, que de hecho algunos restaurantes o algunos comercios, como bien decía Cristian, no necesariamente los más evolucionados o elaborados, sino más bien los menús,
los restaurantes un poco más caseros y más pequeños, de hecho, van a tener que saltar al mundo digital, algo que no tenían pensado hacer. En segundo nivel está la digitalización, que en otras palabras es el uso correcto de la data, cómo esta data puede simplificar los procesos internos, también externos, y generar eficiencias. Y finalmente está la transformación digital, donde se hace referencia a que mediante el entendimiento de este journey digital o de este pathway del consumidor y entendiendo muy detalladamente la experiencia del usuario, reinventamos el modelo de negocio para así generar valor en cada interacción, poniendo al consumidor en el inicio y el final del proceso. Entonces, de cara a nosotros como marqueteros y en general a la industria gastronómica, que es lo que nos trae hoy día, creo que hay una oportunidad enorme en esta transformación digital y cómo el modelo de negocio va a utilizar esto como un facilitador para mantenerse cerca de los consumidores y mantener el negocio a flote, ¿no? Creo que eso es un poco la mirada desde mi punto de vista de cómo podemos abrazar la transformación digital que la hemos tenido un poco pendiente, valgan verdades, en los últimos años. Muy interesante este punto, sí, Diego. En realidad, creo que nadie ya va a poder rehusarse a digitalizarse. Y lo que es cierto y muy importante es lo que tú mencionas, pero la realidad es que hay diferentes perfiles de posibilidades de esta digitalización, o sea, desde los restaurantes de menús pequeñitos, los chifas pequeños, hasta los grandes y hermosos restaurantes tienen diferentes escenarios que enfrentar. Pero yo creo que hay elementos muy importantes, como los medios de pago que hoy día no han sido tan bien recibidos por los negocios más básicos, pero que hoy día ya tienen la oportunidad de trabajar y necesitan hacerlo. Entonces, yo siento hoy día que el consumidor es más digital, o sea, el principal reto es que el consumidor hoy día es más digital que el negocio, en muchos negocios. Entonces, ahí es la oportunidad que todos podemos seguir pensando en cómo hacerlo. La última pregunta para Cristian. Bueno, estamos un poquito contra el tiempo. ¿Qué protocolos podrían implementarse, crees tú, para recuperar o construir la credibilidad y confianza en los clientes? Para básicamente también cómo hacerlos que regresen, darles esa seguridad para que los clientes vuelvan a los negocios. ¿Qué cosa crees que podrían hacer, Cristian? Definitivamente, Mayra, la manera de comunicación de los negocios cambia ahora a un rubro muy importante, que es no solamente mostrar nuestra oferta y nuestra diferenciación en oferta gastronómica, sino nuestra calidad de buenas prácticas, controles y la seguridad alimenticia que todos merecen y deben de estar esperando. Entonces, uno de los puntos que se tiene que comenzar a trabajar es el tema de la trazabilidad, es decir, poder mostrar al cliente la cadena de abastecimiento por el cual hemos recibido el producto, cómo lo hemos desarrollado, cómo lo hemos transformado y quién lo ha hecho. O sea, vamos a llegar a un nivel en el que de alguna manera el cliente va a poder saber quién y qué temperatura sería ideal, qué temperatura corporal incluso tenía el cocinero a la hora de entregar ese paquete, por ejemplo, ¿no? O sea, si nos vamos al punto extremo, ya en China, para entrar a un restaurante tienes que hacerte un escaneo de código QR que identifica qué tan de alguna manera relacionado al virus estás, si has estado contaminado o no, y de acuerdo a eso recién entras. Es un poquito exagerado, pero por lo que vamos a tener que llegar a hacer es, por lo menos, medir con un aparato como este, déjame buscarlo, porque lo tengo acá en la mano, porque lo trabajamos en el restaurante, que es básicamente un controlador de láser de temperatura, ¿no? Esto se activa, se gatillea, va directamente a la frente, y podremos saber si el cliente que está entrando está en la temperatura adecuada, no tiene fiebre, ¿no? Pero bueno, se van a desarrollar nuevos protocolos también para atender al cliente, porque de alguna manera tenemos que hacer una especie de escaneo previo al
cliente que llegue al restaurante, como para que también los clientes que están consumiendo tengan la seguridad de que todos están en armonía. Por otro lado, también la parte que produce, que es el restaurante, tiene que darle la seguridad a los clientes de esa seguridad alimenticia y inocuidad. Entonces, en los sistemas digitales, quizás se desarrolle el que también, así como ves al driver que está en camino hacia tu casa, veas el nombre del driver y la temperatura corporal que él tiene, como para darte más seguridad. Lo he visto estuve revisando algunos casos de China, y en China funciona así ahora, ¿no? Por ejemplo. Son nuevos protocolos que se van a desarrollar para dentro del restaurante y para el delivery, ¿no? Incluso la bolsa debería llevar todo un esquema de quién fue el responsable que hizo este producto, y eso lo hace un poco más cercano y mucho más estricto en el tema de controles, ¿no? De trazabilidad, básicamente. Bueno, de hecho, también vamos a cambiar los espacios y el aforo en los restaurantes, porque vamos a tener que rediseñar el salón de manera que estén las mesas más separadas. Y eso es importante también mencionar, que muchos negocios basan su esquema económico en la cantidad de packs o personas por restaurante. Ya hay una fórmula que uno arranca antes de empezar el proyecto y sabe qué cantidad de gente y más o menos el ticket promedio que debe tener. Definitivamente eso va a impactar durísimo para aquellos que tenían una cantidad de un aforo X y va a tener que reducirse a la mitad. Por ahí, por otro lado, el tema de que es una excelente idea de que el chef vaya a tu casa, por ejemplo, que es una nueva alternativa que proponía Diego y que también Rolando lo mencionaba con el tema del restaurante en tu casa, por ejemplo. Eso, por ejemplo, es excelente, pero depende de la magnitud de tu negocio. Número uno, ¿qué credibilidad tienes tú como chef o cocinero que vas a ir a esa casa y te va a permitir esa casa recibirte? Vas a tener que demostrarlo para que la gente se anime a contratarte. Y por otro lado, tu operación, que era atender, por decirte, 80 personas al día, concentrarte solamente para hacer ese servicio en casa para 12, pues no te va a dar el número o el recargo que tendrías que hacerle para que justifique a esa familia para ganarlo de los 80 personas que te dan, es brutal, ¿no? Es imposible. Entonces, yo creo que hay diferentes niveles. Algunos restaurantes no van a poder hacer eso, pero algunos nuevos restaurantes o nuevos emprendedores o nuevos cocineros podrán hacer este tipo de servicio. Nos vamos a tener que adaptar en ambos casos, ¿no? El tema del gift card, que veía por el chat una pregunta. Yo considero que lo del gift card funciona, o esto de estas tarjetas o prepagos de consumo, funcionan siempre y cuando hay un aval con respecto a lo que tú compraste, porque si de manera alegre cualquier restaurante pone sin ningún aval estos gift cards, si Dios no quiera, el restaurante no da más, entonces nadie podría cobrarlo, hacer uso de ese gift card. Entonces es importante también que los gift cards que funcionen tengan un aval empresarial o un tercero con respecto a la inversión que vaya a hacer el cliente, ¿no? Luego, las nuevas tecnologías que vamos a aplicar, de hecho, van a generar nuevas tendencias en el consumo y también en el servicio, y eso está bueno. Y de hecho también vamos a ver ahora un tema de ofertas muy grande, porque al que bien van a existir mucha oferta y muchos precios van a bajar en algunos casos, pero eso también va a generar un problema. Fíjense, el tema del delivery, actualmente las empresas que hacen delivery cobran una comisión altísima, leonina, o sea, es excesivo, el 35, 20, 25% de comisión por el servicio del delivery es muy alto. Bajo eso tenemos que buscar una alternativa que permita que ambas partes funcionen. Y por otro lado, el tipo de empaque que vamos a tener que utilizar para este envío, si alguien quiere regenerar una comida y ponerla, una propuesta gourmet, por ejemplo, vamos a tener que, los restaurantes que no tenían empaques al vacío van a tener que comprarlo y desarrollar todo un protocolo para tener empacado al vacío y básicamente entrenarse, porque no cualquiera puede trabajar con empaques al vacío. Quiero comentarles esto porque el empaque al vacío de cada uno de los ingredientes que tú coloques para llevar está buenísimo, porque tú puedes cortarlo,
te sirves y preparas tu plato así bien chévere, regeneraste el plato, comes un plato del restaurante en tu casa. Pero si la persona que empacó al vacío no tiene un protocolo correcto, que te puede estar metiendo dentro del empaque al vacío, también es un virus que no se ve una bacteria que no se ve, botulismo, ¿no? Que si está maltratado, no te lo llevas a tu casa, está chévere, todo está bien, está limpio, pero esa posibilidad, que es la que todo el mundo hablaba cuando uno consume una lata quiñada, una lata vencida, ¿no? Mucha gente no lo conoce, entonces vamos a tener que decantar en una gran cantidad de protocolos sanitarios que velen por el cliente final y que no cualquiera pueda libremente hacer uso de este tipo de empaques al vacío, etcétera, si es que no tienen de alguna manera un entrenamiento previo, ¿no? De hecho, el tema del delivery a mí, de manera particular, me asusta un poco porque hay muchas empresas que no estaban preparadas para este servicio, no solamente a nivel logístico, porque no tenían empaques o no se habían previsto, sino que su oferta misma no era de un clásico delivery y van a tener que adaptarse, lo cual está bien, pero la cantidad de oferta de delivery y con una comisión tan alta como existe actualmente en los proveedores de delivery, va a generar un costo de venta fuertísimo para las empresas gastronómicas que le van a dar muy poco margen, y eso es complicado porque a la larga es un manotón de ahogados, se va a generar mucho más gasto, y aquellos que no tengan la eficiencia de reducir el espacio de trabajo, por ejemplo, los dark kitchen que mencionaba Diego, son perfectos porque están preparados para, bajo un alquiler muy bajo y poca personal, no necesitan tener un lugar hermoso, no necesitan un alquiler alto, no necesitan gente ni meseros para el servicio, y son muy eficientes porque venden un producto que tiene un buen margen de utilidad. Los restaurantes están pagando un alquiler muy alto, tienen que pagar una planilla muy grande, tienen que pagar a mozos, bartenders, cocineros y un montón de gastos generales que no se pueden comparar al de un dark kitchen. Entonces, van a tener que ponerse a la altura y a la oferta, y definitivamente se va a canibalizar un poco la oferta del delivery, pero ese tipo de empresas, pues si no hace su ajuste interno, va a sufrir muchísimo más, porque va a comenzar a endeudarse, lamentablemente. Entonces, hay que mencionarlo para aquellos que están pensando que el delivery es la solución completa, pues vayan pensando en una alternativa 2, una alternativa 3, como excelente idea que soltó Rolando, que era la del mini market interno. Yo como fuego, por ejemplo, me conviene tener mi línea de carnes ahumadas, mi línea de carbón, mi línea de salsas y guarniciones, para que cualquiera que quiera llevarse su carnecita y hacerlas en su casa, ya la tengan preahumada previa y solamente la tiren y la terminen. Eso, por ejemplo, es excelente, una excelente idea, y se pueden hacer alineaciones, por ejemplo, ¿no? Que este pack llegue, por ejemplo, con una cusqueña, para hacer un poco una conexión con Diego también, ¿no? Hay muchas vertientes que se pueden generar ahora a raíz de estas sinergias, pero que la única solución no es el delivery, sino hay que pensar más allá de eso. Gracias. Mayra, me fui en floro, creo. Mayra, tu micro está apagado. Sí, disculpen. Sí, gracias, Rolando. Pasamos rapidito a tu pregunta, Rolando, la última. ¿Cuáles son las estrategias que recomiendas para que un poco ya también en la línea de lo que ha comentado Cristian hace un minuto, para que los empresarios puedan reinventarse, redefinirse en este nuevo escenario? Rolando, estás con el micrófono apagado tú ahora. Sí, disculpen. En parte lo contesté en la pregunta anterior, ¿no? Entender cuál es la verdadera necesidad del consumidor, y eso es digamos, hay un proceso claro que es: arranca de entender al consumidor, ver cómo es, qué necesidades tienes, definirnos como negocio nosotros, qué cosas realmente somos. Es decir, somos el experto en carnes o el experto en parrillas, como en el caso de Cristian, y luego hacernos la tercera pregunta: ¿cuál es el portafolio completo?
Disculpen. ¿Y cuál es el portafolio completo de productos a los cuales podríamos cubrir las necesidades del cliente, ¿no? Y arranca del restaurante tradicional, pensar en el mini market que les comenté, pensar en platos precocidos o platos congelados que puedan mantener el estándar de nuestra marca, la percepción de sabor correspondiente, vender clases online de cómo preparar ciertos productos, vender servicio de consejería. Hoy tengo una cena con amigos, no sé cuántos, quiero hacer una excelente parrillada, ya te vendemos la consejería, te mandamos los insumos, los vinos, te mandamos un mozo, lo que sea. Podemos comenzar a ampliar un montón nuestro portafolio de servicios mucho más allá de lo que originalmente pensábamos. Segundo, dentro de esa reinvención hay una fórmula muy básica que todos los negocios tienen que pensar y va en línea lo que decía Cristian hace un ratito, que es la de P por Q por F. Es decir, precio por cantidad por frecuencia de asistencia. Es decir, cuánto puedo cobrar, cuántas personas van a venir y con qué frecuencia van a venir. Esa fórmula es muy, muy básica dentro del entendimiento de cara a la solución de la supervivencia de nuestro negocio. Porque multiplicando esas tres cantidades tenemos que generar el monto o el valor de negocio necesario para seguir viables económicamente. Y ahí hay un reto grande, que es cómo maximizamos el uso de nuestro alquiler. Muchos restaurantes solo dependen, por ejemplo, de las cevicherías, un gran porcentaje de cevicherías solo dependen de las 2 o 3 horas del almuerzo durante todo el día y no aprovechan el resto del tiempo. Y ahora, con limitaciones de aforo, probablemente la cantidad de comensales que puedan ir en esas 2 o 3 horas va a disminuir a la mitad. Entonces, ¿cómo hacemos para reinventar nuestro negocio y poder atender a personas fuera de esos horarios? ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar el Q y en las 2 o 3 horas acostumbradas de atención no lo vamos a poder hacer. Entonces, empezar a generar piqueos de media mañana, alquilo mi restaurante para reuniones de trabajo en la tarde y les doy servicio de catering y con su cervecita avanzas, fluyen mejor las ideas y ahí uno comienza a convencer, pero la idea es que tenemos que ampliar nuestro horario. Lo otro, la variable de P de precio, ¿no? Creo que la solución fácil va a ser bajar precios y dar fuertes promociones. Pero lamentablemente esa no es una solución duradera de cara a la post-cuarentena. Lo que hay es cuidar valor. Es decir, tenemos que pensar que va a ser, si es que somos un buen restaurante y tenemos que bajar el aforo y damos la tranquilidad respecto de la seguridad dentro de nuestro local, va a ser una experiencia premium o casi exclusiva el poder tener una mesa en tu restaurante. Entonces, deberíamos estar en capacidad de brindar el valor necesario en esa experiencia más exclusiva para que nuestros clientes puedan seguir pagándonos lo que pagaban o incluso podernos pagar un premium price por poder asistir al restaurante. O si alguien reservó y no asiste, ya pues un castigo, porque lamentablemente no es que te quiera castigar a ti, simplemente dejaste la oportunidad a otra persona de disfrutar la experiencia. Entonces, son una serie de cuestionamientos que tenemos que hacernos. Y lo último, para cerrar, que creo que es una tarea que tenemos que realizar hoy pensando en nuestro futuro, es trabajo de equipo. ¿Y por qué digo trabajo de equipo? Porque necesitan los restaurantes o todo el ecosistema gastronómico trabajar en equipo para diseñar un estándar mínimo de operación salido de la cuarentena. Porque si no lo hacen ustedes como categoría, lo va a diseñar el gobierno. Y el gobierno no va a ser el más apropiado para definir cómo deben funcionar los restaurantes. Ellos probablemente opten por la solución más fácil, que es limitar al máximo el aforo o postergar la apertura de los mismos, y es algo que no nos podemos permitir a raíz de una actitud pasiva. Entonces, lo que creo aquí es que hay un trabajo en equipo
de la cadena de abastecimiento, de los mismos chefs, de los mismos escuelas de mozos, del colegio médico, de los expertos en higiene, para hacer un proyecto, digamos, nosotros estamos participando con algunos otros sectores en ese sentido, tratando de armar proyectos que le puedan dar la tranquilidad a los clientes finales y al gobierno de que son buenos principios para poder operar con, respetando, digamos, limitando cualquier problema de salud. Entonces, quisiera cerrar con eso porque este reto o esta crisis no es tarea individual. Creo que empieza de una tarea como gremio o como categoría, para poder tener un mejor escenario que permita la supervivencia y el desarrollo de la tan buena gastronomía que tenemos en el Perú. Muy bien, gracias Rolando. Pasamos por favor a la última pregunta, Diego. ¿Podrías contarnos acerca de la iniciativa de Unidos en la Mesa y cómo crees que tu iniciativa o la iniciativa de ustedes y otras que puedan apoyar en la línea de salir adelante, por favor? Gracias. Y nos gustaría un mensaje tuyo de cierre, por favor, al final de responder esta pregunta. Gracias. Claro que sí, gracias por la pregunta. Lo primero es apuntar que si bien desde Cusqueña estamos liderando esta iniciativa, realmente creemos que esta plataforma de Unidos en la Mesa no conoce de marcas ni banderas, con lo cual nosotros simplemente hacer el comentario de que estamos buscando aliados en esta iniciativa para justamente trasladar a hechos lo que en este foro estamos conversando, que es mantenernos unidos y colectivamente ir a estar cerca de una industria que tanto nos ha dado, ¿no? En el caso particular de Bacus, Cusqueña es una marca que ha estado muy relacionada a los restaurantes y a la gastronomía peruana, y es por ello que hemos sentido la necesidad de asumir este rol de aliados de la gastronomía y tratar de impulsar iniciativas como esta que buscan ayudar a restaurantes de todo nivel y en toda la amplitud del territorio nacional. Así que un poco les explico de qué va esta iniciativa muy rápida, es muy simple realmente. Esta iniciativa nace como parte integral del compromiso que les comentaba de Cerveza Cusqueña y Bacus, con estas cerca de 1.3 millones de personas que dependen de la gastronomía como principal fuente de ingresos, ¿no? Entonces, es así que nace unidosenlamesa.com, es un portal web donde podemos comprar vales de consumo para redimir cuando los restaurantes vuelvan a operar. La particularidad que tiene nuestro enfoque a esta iniciativa, que si bien hay otras iniciativas en el mercado que también los propios restaurantes están recurriendo mucho a los vales de consumo y a los gift cards, lo interesante de nuestra iniciativa y el enfoque que le hemos tratado de dar para tener un apoyo muy directo en el futuro inmediato de los restaurantes es que desde Cusqueña nosotros estamos duplicando los primeros 1.500 vales de compra, valga la redundancia, comprados en la web para incrementar el apoyo a los restaurantes. Ejemplo, si Cristian entrase a la plataforma y comprase un vale de 50 soles, Cusqueña igualaría esos 50 soles y los depositaría directamente en el restaurante que Cristian seleccionó. Entonces, la particularidad que tiene esta iniciativa es que este componente va direccionado directamente al restaurante para que de alguna forma podamos inspirar y motivar a los consumidores a participar más de esta plataforma y desde nuestro apoyo, desde el lado de la empresa, tratar de darle cierto incremento o cierta liquidez adicional, que es algo que hoy quizás es el pain más importante de los restaurantes, es el flujo económico o el flujo de caja hoy mismo, ¿no? La verdad es que después de una semana de funcionamiento tenemos ya cerca de 300 establecimientos afiliados. Nuestra expectativa es llegar a fin de mes a 1.500 comercios inscritos en la página, como los decía, a nivel nacional, y además sin importar el tamaño que pueda tener el restaurante. Lo que importa es que tenga la documentación al día y que podamos contactarnos con ellos para sumarlos a la iniciativa y de esta forma hacer que esta idea o esta acción sea lo más integradora posible.
Y la verdad es que hemos superado ya en transacciones, estamos muy cerca de superar los 50.000 soles en transacciones durante esta primera semana de funcionamiento. Ha tenido una muy buena aceptación por parte de los clientes, que hemos tenido mensajes muy positivos de parte de ellos sobre sumarse a esta iniciativa y lo bien que les está haciendo en la medida de lo posible en este duro momento. Hemos tenido también muy buenos comentarios de parte de la sociedad en general, de diferentes actores, cobertura mediática, por justamente el componente social que tiene esta iniciativa. Y lo que les decía también, tenemos la posibilidad de nominar o de postular un restaurante si es que no se encontrara en la lista que tenemos hoy. Y esto pasa porque, si bien nuestro padrón de clientes es sumamente amplio, pero también conocemos de nuevos emprendimientos y nuevos operadores, incluso nuevas ofertas que hay en el mercado, tenemos la posibilidad de que yo como empresario gastronómico puedo nominar mi negocio, pero también yo como consumidor conozco un restaurante a la esquina donde la verdad es que yo he pasado muy buenos momentos, tenemos muy buenos recuerdos de los meseros que trabajan ahí, etcétera, y yo puedo postular que ese restaurante se una a la iniciativa, de forma tal que también buscamos el involucramiento del consumidor para que se sienta parte de esta iniciativa, porque la recuperación de esta industria, y un poco ya para ir al mensaje de cierre, la recuperación de esta industria, yo coincido plenamente con el comentario que hizo Cristian. Yo creo que depende desde el lado de los restaurantes, pero en general depende de todos nosotros. Depende de nosotros si estamos parados en el rubro gastronómico y el positivismo y el empuje y la capacidad de reinvención que tengamos va a ser fundamental en salir adelante. Depende de nosotros como consumidores para regresarle a los restaurantes tantas alegrías, tanto orgullo que nos han dado como país y tantos buenos momentos que nos han dado entre amigos y familia a lo largo de todos los años que hemos ido a diversos restaurantes y a probar diferentes platillos. Y finalmente depende de nosotros también como industria y como sociedad profesional, digamos, ¿no? Desde este punto de la Sociedad Peruana del Marketing en general, a los profesionales del marketing y a todas las industrias, tanto de consumo masivo como de algunos otros rubros, y que somos parte de esta cadena de valor que mencionaba Rolando. Creo que, de nuevo, depende de nosotros. Esta es una situación, repito, que ha cambiado el panorama en 180 grados de un día al otro. Ha sido algo realmente inesperado, pero también coincido que desde la crisis aparecen las oportunidades que en periodos de calma nosotros no vemos. Entonces, yo particularmente creo que esto nos va a dejar una industria más fortalecida, nos va a dejar una industria más ávida al cambio y abierta a la innovación, pero por sobre todas las cosas creo que nos va a dejar como una sociedad más atenta a las diferentes fuerzas que se mueven o a las diferentes dinámicas que componen el mercado. Entonces, desde mi perspectiva y con la participación que hemos visto en esta iniciativa y como algunas otras tendencias también se vienen manifestando, creo que hay un consumidor más consciente en el impacto que tienen estas fuerzas en el mercado, hay un consumidor más orientado a tener acciones de componente social y a estar enterado de algunos pains o algunos problemas que hay en la sociedad, y que eso sea lo que lo motive a generar una compra, con lo cual creo que la única forma de salir de esto es unidos. Yo creo que hay que mantener una mirada optimista. Creo que es algo muy difícil de hacer, además, porque uno ve las noticias y el panorama no es muy alentador. Uno ve las finanzas, el panorama no es tan alentador. Uno ve alrededor, el panorama no es tan alentador. Sin embargo, está en todos y cada uno de nosotros mantener ese espíritu de generar positivismo para poder inyectarlo a las personas alrededor nuestro y que así las ideas sigan fluyendo, para que plataformas como esta, reinvenciones de modelos de negocio, como lo hemos venido conversando en el chat, no sean la excepción, sino sean la norma, y que esto nos deje una industria más ágil y más hábil de afrontar posibles situaciones que se puedan presentar en el futuro. Pero creo que
ya como para cerrar, primero agradecerles a ustedes por la invitación, a los panelistas. Han tenido intervenciones realmente muy destacadas, de las cuales me llevo muchos aprendizajes. Y un mensaje para todas las personas en el call: mantengamos el optimismo, mantengámonos juntos, que yo creo que vamos a poder salir adelante si sabemos tener esta agilidad en compartir aprendizajes y mejorar nuestra interacción como profesionales del marketing. Creo que tenemos además una oportunidad muy bonita de mostrar que nuestra industria está hecha no solamente para generar retorno comercial, sino también para tener un impacto positivo en la sociedad y poder ayudar en estos momentos de problemas, ¿no? Así que, de nuevo, muchas gracias y eso es todo por mi lado. Excelente, Diego, muchas gracias. Por favor, Cristian, tus palabras de cierre también. Gracias. Bueno, muy breve nada más. Muchas gracias por la oportunidad y por la conexión a todos. Y fe, positivismo. Y ya saben que tu vida no se trata de ti, sino se trata de todas las vidas que cambias. De eso se tiene que tratar esto. Así que apoyémonos entre todos, ayudemos a todos. Y otra cosita, cuando sueñas en grande, tus problemas se vuelven pequeños. Piénsenlo así. Vamos a aprender de esta circunstancia dura, pero la vamos a superar. Gracias, amigos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Diego Devoto, a Cristian Bravo, Rolando Arellano. Creo que esta industria es tal vez la que más sentimientos de cariño nos genera. La comida es muy importante para nosotros. Es nuestra comida y tenemos sentimientos muy entrañables con la comida, con la cocina, con los restaurantes, desde el menú hasta el restaurante más lindo. En la Sociedad Peruana de Marketing les agradecemos muchísimo a las personas que recién se han incorporado o están viendo este tipo de reuniones que hemos promovido en los últimos días y los cuales nos ha encantado, nos encanta la participación de muchísimas personas. Hemos visto nombres de gente muy conocida, amigos de Diego, amigos de Cristian, amigos de Rolando, amigos míos, amigos de la Sociedad Peruana de Marketing. Creo que esta es una demostración de que más cabezas piensan mejor que una y más corazones sienten mejor que uno solo. Este círculo que estamos generando, por favor, sería lindo es lindo y mantengámoslo. De verdad, muchas gracias, Diego. Los marqueteros necesitamos gente que hable más y que se involucre así como lo están haciendo ustedes en cosas muy concretas. Y Cristian, bueno, sigue con la lucha y ahí con el optimismo y también muy lindo lo que has dicho. Y Rolando, creo que el liderazgo que estás tomando también nos ayuda a tener las ideas claras basadas en realmente entender al consumidor. Muchas gracias y los esperamos en una próxima sesión. Ana María nos va a tener clarísimas las nuevas actividades y gracias por apoyar a la Sociedad Peruana de Marketing. Hasta la próxima.